Me agradó mucho regresar pues a la postura que siempre he tenido en cuanto a no me importa lo que suceda en el mundo como tal, no porque no me importa en esencia, sino porque Dios es soberano y tiene todo bajo control. Entonces, a pesar de que pudiera venir, porque de algo estoy seguro, hermanos, si acaso la situación del país mejora, la situación del cristianismo no. De eso debes estar segurísimo, O sea, el gobierno de este tipo, no voy a grabarlo hoy ni voy a decir nada, honramos a las autoridades, pero el gobierno de esta línea odian a los cristianos. De hecho, los países con mayor persecución son los países con ese tipo de gobierno. Entonces, pero de pronto quise entrar en la postura de ir en contra y el temor y todo, y el Señor me humilló. Y me dijo claramente en su escritura, hermanos, aunque obviamente tiene un contexto, sigue siendo aplicable para nosotros. Te voy a decir por qué. El versículo 12, fíjense claramente lo que dice: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No te metas en ese temor que el pueblo entra cuando dicen que hay algo en contra de ellos. Ni temas a lo que ellos temen, ni tengas, ¿qué dice? Miedo. No te metas en esos problemas, hermanos. El miedo es como algo común. Los niños tienen miedo en la noche, muchos. A una Amandita ha empezado, el otro día me dijo, está apagado, tengo miedo. No sé por qué, pero bueno. Pero tienen miedo, hermanos, y por eso quieren estar con nosotros. Algunos de los grandes aquí adultos temen asumir sus responsabilidades y las evaden. Por ejemplo, tienen temor a comprometerse con el Señor, porque si se comprometen pueden perder cosas de la tierra que se les van a acabar, como la polilla y el orín y todo lo demás. Digo, el hollín, y el orín también se va a acabar. Y muchas personas, hermanos, tienen miedo todo el tiempo. De hecho, hay muchos cristianos que de pronto las cosas comienzan a ponerse difíciles y comienzan a tener miedo. Entonces consultan a otro tipo de medios. Hay cristianos que comienzan, por ejemplo, a ir a psicólogos. Si se preguntan si estoy en contra de la psicología, no estoy en contra de que los del mundo usen la psicología, pero en contra de que la iglesia acuda a la psicología, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es lo contrario al cristianismo, hermanos. Muchos tienen temor, hermanos, de pronto a trabajar en la obra, como te decía, y de pronto buscan tener como un balance, ¿no? Voy a estar acá comprometido, pero acá también, cuando están llenos de dones. Algunos otros buscan alianzas pecaminosas para tener un bienestar. Cristianos que saben que es malo asociarse con personas que tienen a lo mejor una dudosa procedencia de sus negocios, y entran, dicen, bueno, yo voy a hacer lo mío, ¿no? Como José o como Daniel, voy a trabajar yo en lo mío y no me importa lo que haga mi socio. Y así pasa, hermanos. Muchos viven llenos de miedo, muchos viven aterrorizados, muchos viven paralizados, pensando en que pueden ser víctimas del enojo, el rechazo de algo, de alguien, y se someten, hermanos, a este yugo de temor. Y aún muchos se someten a la misma autoridad del mundo cuando va en contra de la autoridad de Dios. Por ejemplo, vemos ahora con lo del gobierno. Muchos cristianos votaron por el gobierno que va completamente en contra de la palabra de Dios, hermanos. O sea, apoya el aborto, apoya el matrimonio igualitario. Los países que gobiernan ese tipo de cosas, ese tipo de gobiernos, obviamente prohíben la libertad de culto. O sea, y muchos, por su miedo a que fuera peor, votan por lo que es en contra de Dios. Y son un montón de ejemplos, hermanos, un montón de ejemplos. Sin darse cuenta, entran en sus deseos pecaminosos y comienzan únicamente a tener a Jesús, a Dios, la iglesia como una salida para no ir al infierno, pero no como su todo, como su vida, hermanos. Y ahora que nosotros estamos comenzando el año, y es un año nuevo, hermanos, también para nuestra nación, pues es un gobierno completamente diferente. Estamos acostumbrados a otro gobierno, como sea. Ha sido un gobierno, hermanos, diferente al que hoy hay. Y estamos viendo también muchos cambios en la iglesia. La mayoría de ustedes vienen de iglesias pues muy diferentes a esta. Muy diferentes, ¿no? Y este cambio no únicamente es aquí, sino es un cambio a nivel mundial.
Llegó, hermanos, de pronto un avivamiento en cuanto a las doctrinas bíblicas. Y si bien no todos estamos en la perfección de la doctrina primitiva de la iglesia, estamos persiguiéndola, ¿no? Y hay muchos cambios, hermanos, de eso. Todos tenemos muchas necesidades, todos tenemos relaciones que de pronto nos dan temor, nos da temor la familia, su salvación, nos da temor si voy a tener mi puesto el próximo año, si mi dinero ahorrado se va a terminar, si me voy a enfermar, si no me voy a enfermar. O sea, hermanos, todo es un temor, todo el tiempo nos da temor esto o aquello, y aún lo que a mí más me llega a afectar como pastor. Platicaba ahorita con un hermano y le decía, qué glorioso poder llegar al punto en donde digamos, mi familia y yo vamos a servir a tal lugar y nos entregamos por completo a la obra. Mi familia y yo vamos a ir al otro lugar. Yo soy un joven soltero, me quiero ir a la sierra en Jalisco a predicarle a los narcotraficantes que están ahí ocultos. Qué glorioso perder el miedo, hermanos, y creerle al Señor y poder ir. ¿Qué es lo que más me importa a mí? Las cosas del Señor como tal. Y el texto base, hermanos, de esta reflexión nos habla del temor y del miedo. Pero yo te pregunto hoy a ti, ¿a qué o a quién le tienes miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué o a quién? ¿En qué consiste tu miedo y tu temor? ¿En qué consiste tu miedo y tu temor? La Biblia no está diciendo, hermanos, en otra cosa en qué consiste el miedo y el temor, sino únicamente a qué. ¿Sí leíste el versículo 13? Al Señor de los ejércitos. A Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, este texto no dice que a la gente, ¿verdad, hermanos? Y este es un punto importante, y es importante leerlo, porque es normal de pronto tener temor y sentir miedo, pero la Biblia, es normal, no digo que no sintamos miedo. De hecho, lo he dicho antes, el valiente no es aquel que no tiene miedo y enfrenta la adversidad. El valiente es el que está temblando, pero hace lo que tiene que hacer. Ese es el valiente, hermanos, porque vemos muchos, qué valiente, mira, se enfrentó con 10 al mismo tiempo. No tiene miedo, está loco. Él no siente miedo y se siente seguro de sí mismo y fue y peleó. Pero el valiente es el que está temblando y hace las cosas. Ahora, obviamente, normalmente los valientes del mundo pues tienen su fe ¿en qué? ¿O en quién? En Él. Y nosotros, hermanos, la tenemos en un Dios todopoderoso, o así debería de ser. Entonces creemos que es normal tener miedo o temor, pero la Biblia dice que esto no debe ser un miedo a la gente para empezar. Por ejemplo, aquí vemos, hermanos, que el pueblo de Judá está siendo amenazado por un grupo, una confederación que se había unido para atacarlos. Es lo que está pasando aquí. Ellos querían lograr los intereses de su pueblo enemigo. O sea, tenían temor a ellos y de pronto querían como negociar y poder empatar con ellos. Pero el mensaje de Dios es muy claro, hermanos. Israel es su pueblo escogido. Son su pueblo para redención, para redimir, hermanos, a los que llamó para Él. Y les dice, no teman ni tengan miedo a la gente. Pero, hermanos, como veíamos en el mensaje de hace 3 viernes, creo, lo que pasó con el siervo de Eliseo, ¿se acuerdan? ¿Cómo me vienes a decir esto en medio de estas circunstancias, Señor? No juegues. ¿Cómo vienes a decirme que no tenga temor en medio de esto? Y lo que está diciendo el contexto, hermanos, aquí es que este grupo de personas o confederación de naciones se unió para acumular un poder muy grande. Pero aunque ellos fueran un gran ejército, esto, según el consejo de Dios, no era motivo para que ellos tuvieran temor ni miedo. Ellos no eran más poderosos que Dios. Ellos no eran nada en comparación con el Dios Todopoderoso que guarda a su pueblo por amor de su nombre, como dice el Salmo 27, versículo 1 y 3. Subráyalo y léelo y confiésalo. Hermanos, esto es importante porque he notado que en nuestras congregaciones de pronto hemos perdido esa parte en cuanto a la protección y el poder de Dios. Por ejemplo, tenemos aún temor de predicar a David y a Goliat. No vaya a ser que lo saque de su contexto y le trate de decir a la gente que Goliat es su problema y tú eres David y las piedras es la fe, la esperanza, el amor. Hermanos, no debemos de tener miedo. De hecho, esto que sucede también, por ejemplo, con David y con Goliat es claro. El pueblo de Israel tiene un problema. ¿Sabes cuál es su problema? Está frente a un ejército de filisteos con un gigante de casi 3 metros. No, hombre, hermanos,
a sus ojos indestructible. Pero ¿quién era el pueblo que iba a pelear con los filisteos? Pueblo de Dios. Entonces, ¿qué problema tenían ellos? ¿El gigante? No, el problema era amnesia. Olvidaron por completo quién era el Dios de Israel. Pero había otro joven pequeño que no olvidó quién era el Dios de Israel. Tú podrías decir, qué loco está David, ¿no? Qué osadía de David, qué niño tan tonto. ¿Cómo vas a ir a pelear con este hombre que ninguno de los guerreros, ni aún algunos de tus hermanos quieren pelear con él? Qué loco estás, David. Pero David, hermanos, no estaba loco. David no tenía amnesia. David recordaba quién era el Dios suyo. Y David enfrenta, y el problema no era David, ¿a qué gigante vas a enfrentar? Sino el problema aquí, hermanos, que es como el coestelar, es el problema del pequeñito soldado que iba a pelear con Dios. Me refiero a Goliat. Ese era el problema. Y eso es lo que realmente pasa ahí. Y esto no lo sacamos de su contexto. Literalmente eso pasó. David no presumió. David no eres tú. Las piedras que podía guardar en su bolsa para su onda no es la fe, la esperanza, el amor. Es literal. David peleó con un hombre que parecía que le iba a descuartizar, pero David estaba confiado en que Dios les había dicho que ellos iban a tener a todos los pueblos a sus pies. Eso era, hermanos, y es lo mismo que esto nos está diciendo hoy. El pueblo no tenía que temer. Nuestro temor no debe ser ni a las personas, ni a sus acciones, sino solamente a Dios. Dios es nuestro temor y nuestro miedo. Eso es, hermanos, Dios es nuestro temor y nuestro miedo. Y conforme podamos avanzar en este estudio, hermanos, va a ser fabuloso que recordemos que a quien hay que temer es a Dios. Y si comenzamos por el principio de temer a Dios, vamos a ser sabios y vamos a ver esto claro. Y nos vamos a sentir pues incómodos de no estar comprometidos como debemos, de no creer como debemos, de no orar como debemos, de no predicar como debemos, de no congregarnos como debemos, porque hemos olvidado el temor. Esto quiere decir, hermanos, que si nos sucediera una situación fuerte, es muy probable que también nos desviamos un poco en el temor como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque olvidamos que el temor es a Dios y no a las personas, hermanos, como el primer punto. El pueblo, hermanos, según el consejo de Dios, no debía poner su mirada en el rey de Egipto para que los defendiera de la confederación que se formaba contra ellos. Esto es lo que ellos querían. Vieron un ejército tan grande que se unió de diferentes lugares y ellos dijeron, vamos con Egipto a que nos ayude. Imagínate lo que simboliza Egipto para nosotros. Es como decir, vamos a pedirle permiso a aquellos mismos que nos tuvieron por esclavos durante cientos de años, que nos ayuden. Nos dan permiso de tomar su ejército para poder pelear con otros enemigos. Eso no es lo que el Señor hizo, aunque lo llegó a hacer también, hermanos, en la Escritura. Pero aquí el Señor les estaba recordando qué era lo importante para ellos en cuanto al recordar, o cuán importante era recordar quién era su Dios, hermanos. Ellos no tenían que ir con el pueblo que algún día los tuvo por esclavos. Es decir, ellos no tenían, hermanos, que acudir al enemigo para poder salir del apuro. No tenemos nosotros tampoco que acudir al mundo para salir de mi apuro. Te digo a este grado, ni aún el tener que trabajar más, alejarme del Señor para poder tener y salir de mi problema. Ni aún en eso, hermanos. O sea, no podríamos cambiar mi fuerza y mis medios por el único y soberano, absoluto proveedor que es nuestro Dios, hermanos. Pero es lógico, como lo platicábamos en el estudio pasado, hermanos, para algunos es como una locura estar tranquilos y esperando en el Señor cuando un ejército está a punto de invadirnos y pelearnos y destrozarnos, hermanos. Puede resultar como algo muy extraño. De hecho, es algo muy extraño, hermanos, que tú estés en un problema muy grave y que yo llegue y te diga, hermano, confía en el Señor, Él está al control, no hay problema, no temas. De verdad que si tú estás cansado y atribulado al grado de olvidar eso, puedes darme hasta un puñetazo en la cara y decirme, estás loco, porque tú no estás pasando eso, pero no entiendes mi problema. Pero el Señor está enseñándonos eso a través de esta escritura, hermanos. O sea, el Señor está diciéndonos que confiemos en Él en lugar de aliarnos a nuestros deseos pecaminosos o a nuestros temores o a personas que no aman al Señor. O sea, el Señor quiere llevarnos al extremo en ocasiones para sacarnos de ahí. Y entre más profundo estemos, hermanos, más va a brillar su gloria y su rescate.
Pero solemos siempre, o casi siempre, recurrir a lo que no debemos de recurrir. Hermano, ¿por qué no vienes al culto ya? Ay, hermano, es que tengo muchos problemas económicos y estoy trabajando hasta los domingos. Ok, de ahí vas a salir. Sí, sí vas a salir de tu problema. No es cierto. Vas a salir de ese problema, pero vas a entrar a otro mucho peor. Mucho peor, hermanos. Fuimos llamados para seguir al Señor con toda nuestra vida. Y el Señor no comparte su gloria con nadie. Con nadie, hermanos. Nos quiere para Él por completo. Este pueblo olvidó y quería aliarse con el enemigo. Y no se podía tomar, hermanos, a los profetas como traidores por decirles que no. ¿Cómo vienes a decirme tú que no vaya a pedir ayuda cuando esta confederación de naciones se ha juntado para destrozarnos? Estás mal, tú no pidas ayuda, yo voy a pedir ayuda. Es como algo normal, algo humano, pero mira qué hermoso texto. No llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas a lo que ellos temen. Gloria al Señor, hermanos. La mayoría del pueblo de Judá, hermanos, veían la conspiración por todos lados. ¿Y sabes qué pensaban de Isaías? Pensaban que Isaías era un traidor loco. Pensaban que Isaías estaba yendo en contra de la patria y que no quería su beneficio, pues estaba entregándolos a sus enemigos. Que Isaías estaba tratándolos de engañar para que ellos no se aliaran a otro enemigo, el cual los había esclavizado durante mucho tiempo. Porque qué locura ver eso y no pedir ayuda o no esperar ayuda de los demás, hermanos, cuando no venía de Dios. Y digo, tengo que tocar el contexto para entender y tener una aplicación a nosotros, hermanos. Mucha gente hoy teme a muchas cosas que en realidad no tienen sentido. Muchos se desesperan ante la urgencia de pagar una deuda. Muchos se desesperan en tratar de cubrir el sustento y el abrigo de sus hijos, de su casa, de sus cosas, el estudio de los hijos, hermanos, o la compra de una casa, o no sé. Y creo que podría yo preguntarte, ¿cuántas cosas te han dado temor o te dan temor? Y podríamos hacer una lista gigante, hermanos. Pero eso es a lo que Dios nos llama a temer, hermanos. O sea, en el contexto de la Biblia, es a lo que Dios nos llama a temer. Es decir, Dios nos dice, arréglatelas por ti solo, sálvate si puedes, no, pues a trabajar, mi niño, para que salgas de los apuros de estas cosas. En realidad el Señor nos llama a rascar la tierra para nosotros obtener, ni aún en la salvación, hermanos. No tenemos absolutamente nada que ver. Cuánto más en las pequeñas cosas. El Señor es el Rey de todo, el dueño de todo, soberano de todo y controla absolutamente todo, hermanos. Pero lo que nos sucede, muy similar al pueblo de Israel, hermanos, es que en medio del temor nosotros comenzamos a buscar nuestras puertas. Porque Dios se tardó, porque parece que Dios no va a llegar. Perdemos la confianza. No, ¿sabes qué? Tuve a la iglesia y yo no voy porque tengo esto. Si no lo hago va a pasar esto. Y son muchos temores, hermanos, que ofenden al Señor. Pero sobre todo que nos van metiendo a un pozo más profundo de temor cada vez. Porque son pequeñas cosas en las que dejamos de confiar en Dios, y cuando llega una cosa grande, ¿sí vamos a confiar? Si en las pequeñas cosas no confiamos, ¿cuánto más en las grandes, hermanos? Son esas cosas las que Dios nos dice que no deben ocupar nuestra mente. Dios nos dice que lo único que tiene que ocupar nuestra mente es el temor y el miedo a Él. Así dice el texto, para los que digan, ¿cómo miedo? Sí, miedo. Miedo, es el Señor, es el soberano. El Dios eterno, el de toda la ira, el omnisciente, hermanos. Algunos le tienen más miedo a Satanás que al Señor. Y Satanás ni te conoce, tal vez. De tantos hijos que tenía, no sabe cómo te llamabas. Pero no es omnisciente, no es omnipresente, no es soberano. Y Dios sí, hermanos. Dios sí. ¿Deberían estas cosas, hermanos, en realidad, entendiendo el contexto bíblico y quién somos, deberían alterar el ritmo de nuestro corazón y quitarnos el sueño en la noche, las deudas, el qué va a pasar el próximo año, y si el gobierno, y si me corren, y si siempre no, y si mi hijo se enferma, y si no? Eso debería ser nuestro temor, hermanos. ¿Pero lo es o no? Sí lo es.
Y el Señor nos habla hoy y dice, no temas a lo que ellos temen, que ellos sí teman, porque su padre es un traidor, pero yo no. Bien dice, ¿no?, el texto que amamos en Romanos 8, si el Señor nos entregó a su Hijo, ¿qué otras cosas no nos dará juntamente con Él? Pero lo olvidamos, hermanos, nos paralizamos y estamos en la postura del siervo de Eliseo, creyendo sin creer, viendo sin ver. O como los apóstoles, ¿no?, tocábamos el tema, creyendo, pero atemorizados, escondidos, con un Jesús muerto. ¿Tiene alguna razón, hermanos, conociendo a nuestro Dios, temer a las cosas que tememos? ¿Tenía en este contexto, hermanos, razón la gente de Judá en temer lo que pudiera hacer contra ellos, si ya Dios en el pasado había luchado a favor de ellos? ¿Tenía razón que un profeta de Dios, los cuales eran muy honrados, se equivocara en decirles, no teman, teman a Dios, no teman lo que ellos temen, teman a Dios, tengan miedo a Dios? No, hermanos. Por eso bien dice Romanos 8:31, ¿verdad? Y tienes que golpearte la cabeza con ese texto hasta que lo entiendas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es sano el contexto en el cual lo entiendes, ¿eh? Es realidad. Obviamente estamos hablando en un contexto de estar en Cristo. Por eso el Señor dice, si mi palabra permanece en ti, si estás en mí, si tú permaneces en mí y mis palabras, pide todo lo que quieras y te es dado. Fíjate, el contexto es que estés en Él, pensando como Él, deseando lo de Él. Esto no es para hacer algún negocio extraño o algún deporte raro o una pelea en la calle. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No es el contexto. El asunto es en cuanto a las cosas de Cristo, en cuanto a nuestras debilidades, en cuanto a la santidad, en cuanto a una entrega total, en cuanto a emprender un viaje para una misión, en cuanto a hacer cosas un tanto alocadas, hermanos. El Señor está con nosotros, el Señor quiere predicar. Cuando predicamos, alguien me decía cómo nos habíamos atrevido a predicar entre los guadalupanos. Porque yo me acuerdo de esto, hermanos. Justamente les di el testimonio y les decía, de pronto de la nada me llegó el pensamiento de, ¿y tú quién eres en la tierra? ¿Tú quién eres aquí? ¿Para qué Dios te ha enviado? ¿Para qué te ha llamado? ¿Para qué te ha levantado? Para predicar a los perdidos. Aquí hay mucho perdido. Algunos otros hermanos que están tambaleándose entre el sí, servir, no servir, entre el entregarse o no, entre hacer cambios drásticos, se detienen. ¿Por qué? Díganme, por favor. Por temores. ¿Temores a qué? Al dinero, al cambio, a lo nuevo, al si Dios no responde, si se tarda. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Sí creo en ti, pero no eres soberano. Sí creo en ti, pero no eres omnisciente. Sí creo en ti, pero no eres el dueño del oro y de la plata. Sí creo en ti, pero si te tardas o si fallas. No, hermanos, eso está muy tremendo si lo analizamos. Entonces lo que el texto nos dice es que no debemos temer a la gente, hermanos, ni lo que la gente teme. No debemos temer a las circunstancias de lo que nos rodea. No debemos de temer ni al gobierno ni nada. No porque no vaya a pasar nada. Nos pueden pasar cosas, pero aún en eso el Señor tiene el control. No debemos temer. En cuanto al gobierno, hermanos, pues vean el contexto bíblico. ¿A quiénes se enfrentaban los profetas? ¿A quiénes iban a enfrentar al gobierno? Pensemos en el Nuevo Testamento. ¿Quién decapitó a Juan el Bautista? ¿Quién condena a Cristo? ¿Se dan cuenta? O sea, siempre va a ser un asunto en contra de las cosas de Dios, el mismo gobierno, hermanos, en la mayoría de las ocasiones. Pero el Señor dice, no temas. ¿El dinero? ¿Tú crees que tienes dinero porque eres un buenazo para trabajar y bien sabio? No, si vamos al principio nos damos cuenta que el que me hizo así, me dio la sabiduría, me dio las herramientas, me cuidó para que estudiara, me dio ese trabajo, es el Señor. Es el Señor, hermanos. En todo es el Señor y es tan evidente su provisión, su amor, su cuidado. Algunos hemos platicado últimamente y decimos, ¿cómo es posible que el Señor no me llevó con Él o me mandó al infierno antes de que yo fuera cristiano? No, es que el Señor te había apartado como pueblo suyo desde antes de la fundación del mundo y solo bastaba que escucharas el Evangelio para que despertaras y lo empezaras a seguir como oveja que conoce a su Señor y su voz. Y lo decíamos días atrás, es ilógico que el Dios que nos salva nos abandone después de la salvación. Entonces no debemos temer a nada, hermanos. No debemos temer a lo que nos vende la sociedad.
No debemos temer a las noticias que de pronto están ahí amarillistas. Sí está bien, sí nos preocupa, sí vamos a tomar ahí lugar, pero no de temor, sino al contrario, oportunidad para extender el reino. No vamos a temer, hermanos, ni a sus falsos conceptos acerca de Dios, ni vamos a temer en el momento que se nos pidiera negar a Dios, si fuese el caso, que yo creo que eso va a suceder, si no a nosotros, a nuestros hijos, no sé más, no podría decir qué tiempo, pero estoy seguro que va a pasar, hermanos. Estoy seguro que va a pasar. Pero no debemos temer a nada de eso. Solo debemos temer a Dios. Otra vez leamos, hermanos, el versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor. Y Él sea vuestro miedo. Todo tu temor y todo tu miedo, ahí, hermanos, Dios manda, escucha bien, es un mandamiento. Dios manda que Él sea nuestro temor y nuestro miedo. En resumen, Él es ante quien debemos temblar, hermanos. Y el asunto aquí es que si no temblamos, ¿sabes por qué? Porque no lo conocemos. Digo, usamos mucho este texto, ¿no? Los demonios creen y tiemblan. Y decimos, ¿y tú tiemblas? Y los demonios creen y tiemblan. ¿Y tú crees? ¿Y por qué no tiemblas? Porque obviamente podríamos contestar, porque Él es mi Señor y mi Salvador, hermanos. Temblaríamos solamente por saber quién es aquel que nos salvó, aquel que nos creó, aquel que nos llama de las tinieblas a la luz y que nos ha dado una encomienda y un trabajo para llevar a cabo. Obviamente en la responsabilidad y en la respuesta se ve si le temo más a Él o le temo más a la tierra, a la gente, al dinero, a mi necesidad. En eso se nota. No tendríamos que esculcar tanto. En el compromiso del cristiano podemos ver si en realidad temen a Dios o no temen a Dios. Sencillamente, hermanos. Sencillamente, Él es el único, escucha bien, Él es el único todopoderoso en cuyo poder está el dar vida y está quitarla, que nadie absolutamente va a poder hacer algo sin que Él lo permita. Hermanos, dice Romanos capítulo 9 que Él mismo levantó a Faraón para mostrar su gloria. Entonces todas las cosas que suceden en el mundo es porque Él lo permite. ¿Cómo podríamos temer a algo que no tiene control? ¿Y cómo podríamos no temer al que tiene el absoluto control? No tiene lógica, ¿verdad, hermanos? Pero obviamente nos habla de nuestra condición caída, hermanos. Este Dios, hermanos, cuyo poder está en dar vida y quitarla, este Dios no necesita ejércitos humanos para salvar a los suyos. Este es el Dios del pacto, que dijo que vendría a salvarnos y vino a salvarnos. El Dios que permanece para siempre, hermanos. Autoexistente, no creado. Date un chapuzón en ver no únicamente este mundo, el globo terráqueo, que con este tendríamos para asombrarnos del Señor, pero solo salte un poquito. Ve ahí un video y ve el universo, su gloria, increíble, hermanos. Y aún si entras aquí al mundo, ve cada cosa, cada detalle, cada animal, cada fruto, cada río, cada bebé, cada cosa es asombroso. ¿Cómo no temer a un Señor así? ¿Y cómo sí temer a lo que es nada comparado con Él? Porque no estamos hablando de un ejército, hermanos. Creo que en el caso de un ejército armado de asesinos, sí temblamos, ¿no? Pero ¿qué hay en lo que no aprovecha, en lo que no es eterno, en lo que se va a terminar un día, hermanos? En los miedos que nos paralizan a hacer la voluntad de Dios. Literalmente tenemos a un profeta anunciándonos que no debemos de temer a lo que está pasando, y nosotros le decimos lo que este pueblo le dijo a Isaías: loco, loco traidor de la nación, ¿cómo vienes a decirnos que no nos aliemos con el mundo cuando van a venir a matarnos? ¿Cómo vienes a decirme, pastor, que yo tengo que abandonar un trabajo que me quita el domingo para congregarme? Estás loco, tú no me mantienes. Tú no son mis hijos los tuyos.
Pero en realidad entendía, hermanos, Isaías lo que estaba diciendo. ¿Cómo están temiendo un ejército que es polvo para Dios? ¿Y por qué no le temen a Él? Si Él ya ha hablado con ustedes, ya han visto cómo los ha libertado antes. El Dios Todopoderoso, hermanos, a quien debemos admirar y respetar, ante cuya presencia debemos de temblar, hermanos. Hemos dicho, los seres celestiales de más alto rango, por así decirlo, están cubiertos de ojos y pies. Hermanos, creo que el que debemos de temer es el que es nuestro Padre y que es el Dios santo, 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 y que es el Todopoderoso, y que no hay nada que se oponga a su poder. Temor y miedo, hermanos. Vamos a ver un poco estas palabras. Temor y miedo al Dios Santo. Creo que en este punto, hermanos, tenemos que considerar el temor como verdadera reverencia y respeto, admiración o confianza también. Podríamos mostrar temor en la confianza a Dios, hermanos, a un Dios que es supremamente santo. No es un ídolo fabricado por mano alguna. De hecho, es triste ver que algunos confían más en sus yesos que nosotros en nuestro supremo Dios. No es producto de la invención de nuestra mente, hermanos. Al contrario, nuestra mente fue hecha por Él. Sino es el creador y sustentador. No es un Dios que pueda ser manipulado, ofreciéndole ciertas dádivas para lograr sus favores. No acepta ya sacrificios como algo que en realidad llame su atención. Él es el único y verdadero santo Dios, hermanos. Y cuando decimos santo, quiero hacer énfasis en esto. Él es completamente apartado de todo mal. Es lo que significa santo. Es apartado de todo mal. Y si es santo, 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 es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. No hay otro atributo. Amor, 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 misericordia, misericordia, bondad. No. Santo, santo, santo. Isaías 6, hermanos, nos dice que Él es totalmente apartado de toda clase de mal. Y por tanto, si es apartado de toda clase de mal, es totalmente separado de todo y de todos, y no hay nadie digno de estar ante su presencia sin ser destruido por la grandeza y majestad de su santidad. Escucha, a veces lo vemos como muy barato el asunto, hermanos, y nos acercaremos y lo alabaremos, y no entendemos cómo es posible que vamos a podernos acercar a la presencia de un Dios tan santo. Y por eso le bajamos un poquito la densidad al sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cómo no tener miedo, hermanos, a un Dios completamente apartado del mal, completamente nada de maldad, completamente apartado y diferente de la humanidad? ¿Cómo no temerle a Él si somos pecadores, si estamos manchados del pecado hasta el alma? ¿Cómo no correr, hermanos, de su presencia sabiendo que todos nosotros hoy hemos pecado y venimos a un lugar de reunión en donde su Espíritu Santo está moviéndose entre nosotros? ¿Cómo estar quietos? Les decía sermones atrás, ¿no? ¿Cómo no llegar a un lugar en donde la iglesia, los santos por Cristo se reúnen y estar en toda reverencia y entrega total? Creo que olvidamos, hermanos, la santidad del Señor. ¿Cómo no correr a Cristo día con día para poder ser librados del justo juicio de Dios con nuestra iniquidad y para ser limpiados de toda nuestra suciedad? Digo, podríamos decir, bueno, es que Él ya me lavó, yo ya creí, yo ya fui salvo. Hermanos, yo todos los días deseo acercarme a Él como si no fuera salvo. Ir todos los días, porque todos los días peco. Ir a Él, oh Señor, ayúdame, ayúdame. Solo en ti, Señor, solo por ti. ¿Quién podría acusar a Dios de soberbia, de injusticia o de alguna clase de maldad? Él es apartado, hermanos, de todo mal. ¿Quién podría chantajear a Dios? Que ese es un tema importante que después veremos en cuanto a la oración. Como orar tanto que Él lo pueda convencer. Él es soberano, hermanos, y todas las cosas que han de pasar ya estaban escritas en su libro. Aún cada lágrima que sueltes durante toda tu vida. Hermanos, es un Dios tan grande. Cuando
Vemos Job 15:15, hermanos, si quieren salir un poquito de ahí. En ese texto, hermanos, ténganlo ahí, podemos entender que nada ni nadie hay tan puro y limpio como Dios. Nada ni nadie, hermanos, hay tan puro y limpio como Dios. Y nadie hay que pueda resistir esa pureza. Nadie puede resistir a esa pureza. ¿Quieres leerlo, hermano Tony, en voz alta? He aquí, en sus santos no confía, ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. En sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. No hay nada tan puro como Él, hermanos. Nadie hay quien pueda resistir esa pureza. Y a ese Dios, hermanos, es a quien debemos de temer. No hay imperfección, no hay absolutamente nada de error, no hay falla en Él. Él es perfecto, es todopoderoso, es completamente limpio y santo. Y ese temor consiste entonces en aborrecer lo impuro. Lo que Dios aborrece, hermanos, el creer ser más que otros cuando el más grande es Dios. El hablar con ese sentido de grandeza, ultrajando y humillando a los demás, dice Matthew Henry en uno de sus comentarios, hermanos. El andar en maldad, en impureza con las acciones y palabras, son cosas que debemos aborrecer y no hacer las prácticas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es un Dios perfectamente santo. Una lucha interna. Nosotros todo el tiempo tenemos que luchar contra nosotros mismos con esa maldad que está a punto de dar a luz, porque está dentro de nosotros. Va a la mente, empieza a maquinar y sale con poder. Frenarla. ¿Por qué? Porque hay un Dios todopoderoso que aborrece la maldad, hermanos. Entonces temer a Dios es lo contrario al camino de iniquidad, al camino sin Dios. Al camino sin Dios me refiero al no considerar la santidad de Dios. Miren, vamos a comparar dos textos para llegar a donde quiero ir con esto. Salmos 36, versículo 1. Y Romanos 3, versículo 18. Dice el Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, ¿qué dice, hermanos? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Temes al Dios santo? Apártate de la iniquidad. ¿Puedes apartarte de la iniquidad? ¿Has sido libertado por Cristo? Sí, ya no eres más esclavo de la carne, sino ahora más esclavo del Espíritu. Y ser esclavo de la carne es temer también a las cosas de la carne más que temer a las cosas del Espíritu. Es bien claro el texto, hermanos. Mira Romanos capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer desde el 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desaventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué, hermanos? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, hermanos, lo único que debemos temer es al Dios santo. Isaías está insistiendo en estos textos que al temer a Dios y al ser Él el miedo de su pueblo, será entonces un santuario, es decir, un refugio para los suyos. Eso es lo que dice el texto, hermanos. Que sea Él nuestro santuario, el lugar en donde nos refugiamos. Así como en momentos de catástrofe se usa en algunos lugares o países que la gente va a las iglesias, en realidad ir a nosotros a Él
como un santuario, hermanos, de seguridad, de refugio en cada momento. Es para los nuestros, es lo que dice el texto. No temas, ni tengas miedo de lo que los demás tienen miedo. Tú teme y ten miedo a Dios, Él es tu santuario. Lo que sucede, lo que quiere decir Isaías también, que cuando tenemos miedo o temor, tratamos de buscar escapatorias conforme a lo que nosotros creemos que nos va a dar lo que necesitamos. Y dejamos al Señor, hermanos, allá. Nosotros podemos acudir confiados al Señor y ser librados de todo mal, aún en medio del peor mal. Eso es increíble. Ser librados del mal, aún en medio del peor mal. Entonces, hermanos, este temor significa respeto a la santidad de Dios. Y al considerar este carácter santo o este atributo triplemente mencionado en la Escritura, hermanos, es imposible. Escucha bien, por eso iba aquí. Al considerar que Él es completamente apartado del mal y que es triplemente santo, es imposible que Él pueda mentirnos. Es imposible que los que creemos no podamos confiar en su palabra como algo veraz. Es imposible que Él no cumpla sus promesas. ¿Cuántas promesas no conocemos que están en la Escritura? ¿Y a cuántas de ellas en realidad nos aferramos y creemos? O hacemos a veces como alguien me dijo, ¿vas a ir a predicar a ese lugar con gente tan mala? Pues sí confiamos, pero llévate una pistola por si acaso. Entonces sí confío en el Señor, pero por si acaso voy a estar amarrado. Hace poco un hermano me decía, estoy a punto de cortar una liga que me tiene detenido a poder ir. O sea, estaba seguro allá, pero no muy seguro de soltarme. Pero ¡plin! Y el chicotazo dolió mucho. Pero confiaste en el Señor. El temer a Dios, hermanos, no es de palabra. Yo pregunto aquí en la iglesia, ¿temes a Dios? Amén, no temo, todo el día oro, todo el día hago. El temer a Dios, en realidad, hermanos, es que Él sea nuestro refugio, nuestra escapatoria, nuestra salida ante cualquier circunstancia. Aborrezco cualquier tipo de método que sea antes de ir al Señor. Económicamente, de salud, de enfermedad, vicio, lo que sea, hermanos. Lo que sea. Aún a las personas, ir a una persona antes de ir al Señor, Él tiene el control. Él pondrá en el corazón de las personas, aún impías, el ayudarnos. Él usará un medicamento o no para sanarnos, hermanos. Él dará todo lo que necesitamos. Él es el Dios grandísimo al cual alabamos. Y se nos olvida, por eso quería enfatizar en este atributo, santo, santo, santo. No hay ni una pizca, hermanos, que nos pueda dar como parte para que nosotros temamos que Él va a fallar. No digo que te falle a ti, porque es una locura algunos que dicen, tengo un coche nuevo, Dios es fiel. No, 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 hermanos, si el Señor fuera fiel conforme a mi fidelidad, olvídate. Él es fiel a su palabra. Y su palabra ya está aquí, hermanos. El canon de las Escrituras se ha cerrado. Cada promesa que hay aquí escrita, hermanos, que es para nosotros, es un sí y un amén en Cristo Jesús. Hemos dicho antes, aún las bendiciones más grandes, hermanos, o como las más pequeñas, son posibles únicamente porque Cristo se hizo maldición. En lo pequeño y en lo grande. Y es verdad. Entonces temer a Dios implica confiar en su santa palabra, confiar en sus santas promesas, es descansar en que nuestro amparo y fortaleza, hermanos, como dice el Salmo 46, es Dios. Pero hay algo importante en las promesas y en las cosas del Señor. ¿Te das cuenta que no hay una hora? No hay un día exacto que tú digas, ya, Dios me dijo en su palabra que en 200 días ya viene a rescatarme de mi problema. No. Si vemos los salmos, hermanos, nos damos cuenta que aquellos salmistas que están sufriendo, están esperando en Él, pero no pasivos, sino están activos en la oración y en la proclamación de sus promesas, esperando en su rescate, hermanos. Es decir, el cristiano no descansa pasivamente, sino descansa activamente y espera en su Señor. Esa es una manifestación de que crees en realidad. Entonces, grábense esto todos, hermanos. El Dios Todopoderoso es el mismo Dios que nos dice que no temamos a nada sino solo a Él. ¿Cómo puedes estar seguro?
Porque este Dios es santo, santo, santo. No miente, no hay nada de maldad, no hay nada corrupto. No puede echarse para atrás, hermanos. Lo que está escrito, escrito está y eso será. Entonces eso implica que nosotros no únicamente podemos, sino debemos confiar en su santa palabra, debemos confiar en sus promesas y descansar absolutamente en Él. Compartí una frase, ¿verdad?, de un misionero, Hudson Taylor, primer misionero a China. Y él decía una frase, bueno, la traducción se ha perdido, creo que la esencia exacta, pero es como algo así. Cuando la obra es hecha a la manera de Dios, Él siempre trae provisión. En todos los sentidos, hermanos. Pero en ocasiones nos metemos en problemas porque estamos tratando de salir de toda clase de problemas en nuestras propias fuerzas. Y tenemos temor a todo menos a Él. Entonces nos dice el texto, no temas al hombre, no confíes en el hombre como tu esperanza y socorro, ni en ti mismo. No esperes en ti como tu pronto auxilio, hoy puedes tener ojos y mañana no. No confiemos en nadie ni nada en la tribulación, hermanos, solamente confiemos en Dios. Él es el Dios santo. Él es el Dios santo, hermanos. Isaías le está diciendo, hermanos, en este texto al pueblo, que le temiera a Dios, que confiara y se apoyara solamente en Dios. ¿Por qué? ¿Solo por el mandato y teníamos que obedecer y ser descuartizados por el ejército? No, hermanos, porque en esta ocasión Dios sería el refugio para ellos. Pero al pueblo que se alejaba de Él y no le temía, o no tenía al Señor por su temor, serían castigados por su rebeldía y por falta de temor a Dios. ¿Quieres ver un texto que dice eso, hermanos? Miren, lean el mismo libro de Isaías, capítulo 8, versículo 14. Es el contexto de lo que estamos aprendiendo. Dice, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Es decir, aquellos que confiaron encontraron su refugio. Aquellos que no confían en Él y temieron más a todo y a todos que a Dios, hermanos, tuvieron su castigo. Por falta de temor a Dios, por su rebeldía a la santidad, al señorío de Dios, hermanos. Muchos tienen miedo de provocar la ira del hombre, ¿no? Muchos tienen miedo de provocar la ira de sus esposas o de sus esposos o de sus jefes de trabajo o de las personas al predicarles el evangelio, de la familia, de cualquier cosa. Tienen miedo a la ira, hermanos, a la separación, a cualquier cosa, aún a las enfermedades que aún no están, a la pobreza que aún no llega, al trabajo que no voy a tener. Pero es curioso, hermanos, que aún conociendo no temen a la justa ira de Dios. Ira que a favor de su pueblo llevó Cristo. Dice primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Voy a decirte por qué menciono esto, digo, es lo más importante para nosotros, hablar de Cristo. Pero dice primera de Juan capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hemos dicho que todo el mundo es toda lengua y nación y todos aquellos que Él compró para salvar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En ocasiones por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestro mal, por nuestros temores, sabemos que hay un Dios que es nuestro refugio, pero nuestros mismos temores, nuestra inconstancia, nuestra rebeldía y nuestro mal, en lugar de acercarnos, nos hace alejar, porque sabemos que es un Dios justo, lleno de ira. ¿Qué quiero decirte con esto? Que este mismo Dios que está llamando al pueblo de Israel a ser su refugio, siendo su temor, sabe que el pueblo de Israel es pecador. Digo, sé que hay algunos de los que escuchará esto que pueden tener temor de acercarse a Dios porque han entendido que es completamente justo y que tiene ira. Y creen que a lo mejor su condición
es por la ira de Dios y están viviendo bajo la ira de Dios en su imaginación, creyendo que eso les tocó vivir por rebeldes, pero no, hermanos. Este texto dice que Cristo llevó toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios para que nosotros podamos ser libres aún de las cosas que nosotros mismos ocasionamos para estar en ellas. Aún Cristo hizo esto. Pero también nos dice, hermanos, que llevará a todo aquel que no se someta a Cristo, que no siga a Cristo, que no confíe solamente en Cristo para su salvación. Y hay textos horribles. Mira Juan capítulo 3, versículo 18. Lo leemos mucho en el evangelismo. 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero escucha esto, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Imagina el pueblo de Israel ahí, temiendo a toda la confederación de los ejércitos, teniendo un Dios grande, santo y perfecto, y ellos temblando de miedo, un profeta diciéndoles: ¡hey, no teman de ellos, teman de Dios! ¡Loco, tú estás loco, traidor, nos vamos! Esta escritura es para ellos. Uno puede examinar su fe salvífica, hermanos, en este tipo de circunstancias. Se vale temer, se vale temblar, se vale llorar, pero lo que no se vale es olvidar quién es tu Señor y quién es tu Salvador y tu Redentor y tu Proveedor y aquel que te ha llamado para hacer su voluntad. Eso sí no se vale, hermanos. Alguno que tenga la osadía de olvidarlo y decir: loco, cállate, tú no vas a ver por mí, tú no estás enfermo como yo, tú no estás en pobreza como yo, tú no sabes. Hermanos, podría decirle que no has creído. Y si no has creído, dice el versículo, ya has sido condenado porque no has creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Y qué relación tiene Isaías, hermanos, con este? Yo quiero que vuelvas a Isaías y leas estos versículos y me digas en las dos ocasiones que aparece él, ¿con qué notas ahí? Tony, del versículo... ¿Lo tienes ahí? Es Isaías 8, 2 y 14. ¿Lo lees, por favor, hermano? No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Sí. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Adelante. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Mira lo que dice ahí. Aparece él, ¿verdad? Y él con mayúscula o minúscula. Cristo siempre ha sido el rescate, hermanos, de su pueblo. Mayúscula, minúscula. Cristo siempre ha sido el rescate del pueblo, hermanos. Por eso Juan está diciendo: el que no ha creído en él, en Jesús, como rescate, como aquel que es el abogado, el mediador, el pacificador, el protector. Sin Cristo no hay salvación, hermanos. Aunque este pueblo aún no conocía a Jesús, estaban esperando en Jesús, hermanos, aún sin conocerlo. Él es nuestro refugio, hermanos. Él es nuestro refugio. Dios es justo y castiga el pecado, y los que no confíen en Él, escucha bien lo que voy a decir, los que no confían solamente en Cristo. Te decía el miércoles, pero confía en Dios, pero en Cristo, pero Cristo es Dios. No, momento. Dios es uno, ¿verdad? ¿Y cómo se llama Él para nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Salvador, el rescate, el refugio, el pacificador, en quien solo hay redención, ¿es en el Padre? ¿En el Espíritu Santo? ¿En quién? En el Hijo, hermanos. En Cristo solamente. Cristo es el abogado, hermanos. La ira del Padre está ahí a punto sobre pecadores como nosotros, y en condiciones de pecado no nos acercamos sabiendo nuestro pecado, si ya hemos sido salvados, hermanos. Pero Jesús está ahí siempre. Siempre. Recordando la cruz para que nosotros podamos ser salvados de toda situación, hermanos.
Esta es la vida de la iglesia. El temer a Dios y solo a Él, hermanos. Y cuando solamente tememos a Él, la sabiduría llega y empezamos a ver las cosas con sentido. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Oremos para que el Señor traiga un avivamiento a su iglesia, hermanos, y todos podamos entender las cosas de Dios y de su iglesia, y ahora, como el apóstol Pablo, podamos hablar como espirituales y no como a carnales, domingo a domingo, miércoles a miércoles, viernes a viernes, exhortando ovejas que parece que son nuevas en el redil. Si nuestros ojos son abiertos, si tememos solo a Dios, hermanos, vamos a tener algo muy especial como un regalo gratuito por gracia. Vamos a descansar de nuestro gigante yugo, de querer salir adelante por nuestras propias fuerzas, hermanos. Y vamos a poder confiar en el Todopoderoso. Seremos diligentes en todo lo que hagamos, pero sabremos que aquel que da y quita es el Señor. Amén. Como el profeta Isaías, entonces le recuerdo: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, que Él sea nuestro santuario, sea Él vuestro temor, sea Cristo Jesús tu temor y el mío. Sea Cristo Jesús vuestro miedo, sea Él vuestro miedo. Dice la Escritura, para que Él no se enfade, ¿verdad? Oremos, hermanos, al Señor y dejemos este estudio para el próximo viernes. Amado Rey, te damos gracias, Señor, por esta reflexión en tu palabra, Dios. Te pedimos perdón porque no hay uno aquí, Señor, que no ha volteado la cara para temer a cualquier cosa, persona, circunstancia, cosas que aún no suceden, Señor, cosas que pasaron, y nos olvidamos de temerte a ti. Algunos otros, Señor, continúan cambiándote por pretextos, por situaciones que creen necesitar, cuando solo te necesitan en realidad a ti, Señor. Amado Dios, sabemos que todo esto proviene de ti, eso dice tu palabra. Hoy te imploramos, bendito Rey, para que nos infundas temor al Dios Santísimo. Que esta sea la vida de la iglesia, Señor, en el mundo. Intercedemos por nuestra familia, rogando, Padre nuestro que estás en los cielos, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Te rogamos, Señor, que sea santo tu nombre mencionado, Señor, entre todos nosotros. En cada acción sea santificado. Que tu reino, Señor, esté presente, Señor. Que tu voluntad sea aceptada y amada, Señor. Y que no nos dejes más caer en la tentación de aquello que dice no temerte. Cuando caemos, Señor, levanta tu hermoso cuerpo, Señor bendito, y sopla de tu Santo Espíritu, Señor, hasta saturarnos a todos, y que cada uno conforme a la parte del cuerpo, Señor, que trabaje, Señor, para tu gloria, sabiendo que los tiempos comenzarán a ponerse cada vez peor para tu iglesia. Señor, si en lo poco fallamos, aun cuando no teniendo nada hemos tenido todo lo necesario, ¿qué será en la tribulación fuerte, Señor? ¿Qué será en las situaciones de riesgo, de dolor, Señor? Por eso, capacítanos hoy y ahora, cuando estamos todos en bonanza, y perdona nuestra rebeldía, Señor. No queremos ser destruidos. Creemos que Cristo Jesús lo fue, Señor, con toda tu ira, para que nosotros no, Señor, lo fuéramos. Queremos vivir, Padre, como pueblo tuyo que has tú escogido. Sentirnos tu familia, sentirnos especiales, Señor, como ese Mefiboset, Señor. Que aunque lisiados por nuestro pecado, Señor, podamos tener vestiduras, Señor, de reino, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor. Tantas cosas nos dan temor, Señor. Si el dinero, si el vestido, si la comida, Señor bendito, si las cosas que no han pasado, si el gobierno, Señor, si lo que sea, y volteamos el rostro de aquel que es digno de todo nuestro temor. Levanta una iglesia, amado Dios, que te adore en verdad, Señor, que te tema y que confíe por siempre, siendo tú el refugio, nuestro santuario, nuestro único temor. Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién, Señor, contra nosotros? Humíllanos y haznos entender, Señor, con sabiduría, Señor bendito, qué es el temor a ti.
y quita de nosotros la imaginación o las vagas ideas y la hipocresía espiritual de creer que te tememos sin temerte, Señor. Queremos reconocerte como el Rey soberano y someternos a ti, Señor bendito, y que lo que tú nos has dado para la extensión de tu iglesia, Señor, se ha puesto en acción, confiando en ti. Gracias, amado Señor, por nuestros amados hermanos que han entendido esto, Señor, y confían en ti, ven tu gloria. Por eso, Dios bendito, ellos son sostenidos, no por sus fuerzas o su valentía, sino que a cada paso que dan, Señor, en este mundo de tinieblas, ven luz en tu palabra, Señor, y ven tu mano sosteniéndolo, Señor. Gracias, amado Señor, por recordarnos que tan grande eres, bendito Dios, a pesar de nosotros, y que nos has permitido hoy recordar tu santidad y que tu palabra es veraz. Damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, hermanos.